Empezamos. Hola a todos. Vamos a intentar aclarar un poquillo este lío que tenemos en la Comunidad Valenciana. Nos animó a hacer este directo pues toda la comunidad educativa, la cantidad de padres que nos estaban escribiendo, enviándonos indignados fotografías de carteles que dejan en sus centros, cómo a las entradas de los colegios intentaban convencerles de que no eligieran español para sus hijos en la enseñanza. Y por eso pues hemos decidido contar realmente en qué consiste esta consulta y en qué consiste esta ley, a la que le han puesto ese nombre de Ley de Libertad Educativa, aunque de libertad tiene muy poco. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, ¿qué es lo que van a preguntar desde la consejería? Van a preguntar qué lengua quieren las familias que sea la lengua base de la enseñanza, o sea, la lengua principal. Y nosotros les hemos dicho, ¿por qué no preguntar cuál es la lengua materna de los niños? Pues por algún motivo ellos prefieren darle este otro apelativo, tal vez para quitarle valor al concepto de lengua materna, ¿no? La consulta se va a hacer de manera telemática a través del sistema Itaca y podrán votar por cada niño pues la unidad familiar, es decir, el padre o la madre, si solo tiene mamá o papá, pues uno de los dos, pero cada niño contará un voto. Y se preguntará, al ser la primera vez, en varios niveles educativos, pero lo que se conteste ahora será lo que se utilice durante toda esa etapa. ¿De acuerdo? Bien. Antes de explicaros en qué consiste esta ley, me gustaría que quedara clara una cosa. Aunque esta ley la han llamado de libertad educativa, como os decía, realmente es una ley de imposición parcial, porque las leyes de libertad de elección de lengua, que es lo que se había prometido en campaña electoral, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con los partidos políticos, que cuando están en campaña dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? Bueno, pues ni ellos ni el partido que les apoyó para hacer esta ley han cumplido. Pero bueno, nosotros ahora lo que tenemos es que mirar hacia adelante e intentar que esta consulta se resuelva de la mejor manera posible para todas las familias. Pero quiero que recordéis que en todos los países, cuando hay más de una lengua oficial en parte de su territorio, existen líneas en cada idioma y se estudia la otra lengua como asignatura obligatoria. Y les va muy bien. Pero bueno, por el motivo que sea, eso sería muy extenso de explicar. Yo en alguna ocasión he abordado este problema. En España esto no se quiere hacer. Bien, dicho esto, es importante también recordar que obligar a estudiar asignaturas no lingüísticas en una lengua que no es la materna es malo para los niños, porque se resiente el registro oculto de su propia lengua y, por supuesto, toda la terminología específica no la van a aprender en su idioma, que en el caso de los niños hispanohablantes, pues es el español, que es una lengua con un gran poder de comunicación. Cuando hemos preparado unos cartelitos que los estamos moviendo en redes estos días, son mensajes fuerza con lo que intentamos pues que la gente, ciertos conceptos que en cualquier otro país se manejan con absoluta naturalidad, pues aquí al parecer nadie lo dice porque tenemos unos gobiernos que son como son y tenemos un profesorado que lamentablemente en estos lugares tiene muchísimo peso el profesorado nacionalista y estas cosas no las quiere abordar. Pero cuando un niño estudia las palabras específicas de una asignatura en lengua regional, obviamente está dejando de aprenderlas en español. O sea que cuando os dicen que cuantas más lenguas mejor y todas estas cosas, hombre, o que el español se aprende en la calle, pues eso no es verdad. El registro oculto se aprende en el colegio. En la calle, pues tenemos otro tipo de vocabulario, hay cosas que no aprendemos, las aprendemos en el colegio, ¿no? Entonces, en la universidad, en el instituto y en el colegio es donde se aprende el registro oculto. Y cuando te digan que cuantas más lenguas mejor, pues eso es verdad. Eso es verdad. Pero claro, lo importante es que yo pueda aprender las lenguas que a mí me resultan más interesantes. Vamos entonces a ver en qué consiste esta ley. Sabéis que en la Comunidad Valenciana hay dos zonas, la zona castellanohablante y la zona valencianohablante. Vamos a empezar
por la valenciano hablante, que es la más numerosa, es la que alcanza el 75% de los municipios y llega al 87% de la población. Abarca pues todas las grandes ciudades y en estos lugares pues la ley es quizás menos beneficiosa para la comunidad hispanohablante. Los representantes legales de los alumnos podrán decidir cuál es esa lengua base, esa lengua primordial para la enseñanza, y con esos datos el centro de enseñanza hará un reparto de asignatura por lengua. Eso lo va a hacer el consejo escolar. Por eso os decía que realmente los padres eligen poco. Los padres lo que dicen es, yo quiero que esta sea la lengua principal, pero después son los centros los que eligen en qué asignatura se aprende, en qué lengua se aprende cada asignatura, con unas pequeñas salvedades en las que nosotros humildemente hemos conseguido intervenir para mejorarlo. En infantil, por ejemplo, el 65% se estudiará en lengua base, el 25% en inglés, y algo muy importante, que esto sí que nos valoramos muy positivamente, es que la lectoescritura se estudiará en lengua base. Y esto es un arma de doble filo, porque es verdad que esta ley va a permitir que se aprenda a leer y escribir en lengua materna, que es fundamental, pero claro, como están permitiendo que en tantos centros todo el nacionalismo lingüístico intente que los padres elijan valenciano, pues va a ocurrir que todas esas familias a las que van a convencer van a conseguir que sus hijos prescindan de algo tan importante como el español, que es su lengua materna, para leer y escribir. Por eso están intentando con tanto ahínco que se vote valenciano. Es uno de los motivos primordiales para que los niños aprendan a leer y escribir en valenciano e interioricen que esa es su lengua materna. Fijaos qué cosa más cruel, ¿eh? En primaria, el centro decidirá qué asignatura troncal se estudia en lengua base. Y aquí, entre las preguntas que nos han llegado estos días al correo electrónico, había padres que pensaban que iban a estudiar matemáticas y conocimiento del medio social y natural en la lengua elegida, pero no es así. Eso es otra desinformación de esta gente que no tiene escrúpulos y que está engañando a los padres, pero no es verdad. Se va a elegir, por desgracia, una de las dos. Y en principio la ley contemplaba que fueran matemáticas la que podrían elegir. Nosotros, gracias a dar mucho la lata, conseguimos que se admitiera una enmienda y que se incluyeran ambas asignaturas troncales, medio social y natural y matemáticas. Entonces el centro será el que decida cuál de estas dos se estudiará en lengua materna, y nosotros recomendamos vivamente que sea conocimiento del medio social y natural. Es la asignatura más importante para adquirir pues, vocabulario, para que los niños se acostumbren a estudiar en su lengua materna, a escribir, a redactar, en este caso en español. Y en primero ya y segundo de primaria será así, pero ya al llegar tercero, ahí ya aumenta el porcentaje de la otra lengua que no es la lengua base. Entonces, ¿qué es lo que quieren conseguir? Pues que a partir de tercero de primaria solo hay una diferencia de un 20% entre una lengua y la otra. Por eso os decía que no es un sistema de libertad de elección, ni mucho menos. En las enmiendas que nosotros presentamos se nos ocurrió una idea. Dijimos, bueno, para conseguir que la consejería incluya también conocimiento del medio, les vamos a explicar la cantidad de vocabulario que se aprende en esta asignatura. Y les hicimos un listado con toda la temática que aborda esta asignatura tan importante. Pues todas las palabras relacionadas con esto, que son muchísimas, los niños que estudian en valenciano, siendo hispanohablantes, van a dejar de estudiarlas en español. Y esto vosotros en casa, salvo rarísimas excepciones, no se lo vais a enseñar. Estas palabras ya no las van a aprender en español muy probablemente. Bien, pasamos a la siguiente filmina y llegamos a la ESO. Aquí no hay asignaturas en la lengua base. El centro decide y, al igual que antes, no podrá haber una diferencia de más de un 20% entre un idioma y el otro. En bachillerato la situación es bastante parecida, pero sí que podrá el centro elegir más de una asignatura para ser impartida en lengua extranjera, que habitualmente pues es el inglés, ¿no? Formación profesional y formación de adultos, ahí decide el centro, ya veremos qué pasa. Nosotros tuvimos un alumno
de formación profesional que luchó para conseguir que los exámenes fueran en su idioma, y gracias a él y a alguna familia más, pues hemos conseguido un avance importante que os vamos a enseñar a continuación. La lengua de los exámenes. Esto, de verdad que tenemos que agradecerles a todas las familias que dieron la cara en la prensa protestando porque a sus hijos los castigaban, les bajaban la nota, no les corregían los exámenes por hacerlos en español, y gracias a esa presión que hicimos tan fuerte hemos conseguido que esto se admita. Y esto es muy importante. O sea, los niños pueden hacer los exámenes y cualquier prueba evaluable en su idioma, tanto en primaria como en secundaria, como en bachillerato, en formación profesional, siempre. Eso es algo que no se lo pueden quitar. Así que, si alguno de vosotros tiene algún problema en este sentido, hablad con nosotros porque esto no se lo pueden negar. En cuanto a los libros de texto, pues en el colegio solo pueden usar, en principio, yo os diré que mi hijo pequeño, por ejemplo, estudió en Galicia con un sistema más restrictivo que este y llevó su libro en español y no se atrevieron a decirle nada. Pero bueno, en principio lo que dice la ley es que solamente los niños con necesidades especiales podrán llevar al colegio el libro en la lengua elegida, pero en casa, si van a poder hacer los exámenes en español, por supuesto, podrán tener el libro en español también. Y en cuanto a la lengua que se va a utilizar en el cole para la documentación, pues para la rotulación, etcétera, el centro va a decidir cómo se rotula, que es algo que a nosotros nos parece fatal, porque ¿por qué no se ponen los rótulos en los dos idiomas? Qué obsesión, ¿no? Ya sabemos que, tal y como están los centros de enseñanza, pues la rotulación seguirá en valenciano. Pero están obligados por ley a enviaros la documentación en formato bilingüe. Y después, si vosotros queréis que os traduzcan cualquier documento del centro, desde una programación hasta lo que se os ocurra, lo pedís y os lo tienen que traducir. Yo, desde luego, lo pediría siempre, todo. Así lo traducen a principios de curso y ya queda que está muy bien. En cuanto a las zonas castellanohablantes, pues tienen un régimen especial, representan el 25% de los municipios y el 13% de la población. Hay algún pequeño cambio. Ahora podrán seguir solicitando la exención, pero los niños exentos tienen que ir a clase de valenciano y se tienen que examinar. Esta es otra pregunta que nos hacían. ¿Cómo ponéis que se van a examinar si no les van a poner nota? No les pueden poner nota, pero les obligan a hacer el esfuerzo de examinarse. ¿De acuerdo? Y en cuanto al reparto de asignaturas, pues tendrán la asignatura de valenciano y con la exención, como os decía, tendrán en inglés un 10% del horario, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente el resto de las asignaturas serán en español, que es algo que nosotros, pues realmente, pues nosotros siempre hemos criticado la zonificación, porque nos alegramos mucho de que los niños hispanohablantes de esta zona, por supuesto, se beneficien. Pero es que hay muchos niños que viven en zona valencianohablante que su lengua es el español. O sea, es que los niños no forman parte del paisaje. A ver, un niño que vive en Valencia o que vive en Castellón o que vive en Elche, por ejemplo, y que tiene una familia hispanohablante, ¿por qué tiene menos derecho que un niño que vive en Requena? Pues es que es un derecho individual. Pero bueno, lo han organizado así y no hay manera que lo cambien. En primaria la situación es más o menos igual y en secundaria hay un pequeño cambio, y es que ya la lengua extranjera va a tener un peso mayor, o sea que igual que en las zonas valencianohablantes, pues el inglés tendrá más peso como lengua vehicular. Bueno, el bachillerato, como os comentaba, pues eso, pueden incluir una o varias asignaturas en lengua extranjera, que será el inglés. Bueno, algo que dicen continuamente estos sinvergüenzas, porque yo no se me ocurre otro calificativo, en las reuniones con los padres, porque los llaman para que vayan al colegio a reuniones, les mandan folletitos. Nosotros hemos conseguido que una asociación de padres distribuya nuestra información, pero que sepamos nosotros solo hay una, a lo mejor hay alguna más, pero del otro lado os puedo asegurar que están continuamente engañando a los padres. A ver, todos los alumnos van a seguir estudiando valenciano aunque elijan español. Y a todos se les va a dar un título al acabar la enseñanza. Al acabar primaria les dan un A2, al finalizar la ESO un B1 y cuando acaban bachillerato les dan un B2. Y a los que tienen muy buena nota en esos cursos de bachillerato, un C1. También les están contando a las familias
que el banco de libros ya no está disponible. Mentira, está disponible para todos los alumnos. Les dicen que, bueno, poco menos que el profesorado se va a marchar, que se van a desmotivar, que no van a traducir el material, pues tendrán que traducirlo. Vamos a ver, los profesores se deben a sus alumnos. Si están impartiendo clase a un grupo que ha elegido como lengua base el español, pues no tendrán más remedio que adaptarse. Bueno, para finalizar la diapositiva, hemos incluido algunas ideas más. Por ejemplo, hay muchos países, como os decía, que tienen lengua regional en parte de su territorio, ¿no? Fijaos lo que ocurre en Gales, por ejemplo. Ahí tienen una lengua regional que también les gustaría conservar, pero permiten a las familias elegir. Entonces, las familias, ¿qué suelen hacer? Pues eligen el galés, los que lo tienen como lengua materna, para los primeros cursos, para las primeras etapas, pero a medida que avanzan, van eligiendo inglés. Y al llegar bachillerato, casi todos los alumnos estudian en inglés. ¿Son por eso renegados de su lengua? No. Lo que pasa es que reconocen que aunque el galés es su lengua materna, el inglés es una lengua con un gran poder de comunicación y vale la pena hacer un esfuerzo adicional para aprender una lengua tan potente. Lo que les están diciendo a las familias en la Comunidad Valenciana y en todas las demás es que los niños van al colegio a salvar una lengua, que es algo muy dudoso, porque en Cataluña, por ejemplo, ya no puede haber más inmersión y siguen quejándose de que la gente pues se empeña en hablar español. Es decir, que aún encima no consiguen nada. O les dicen que están renegando pues de la lengua de su territorio. Los territorios, ya lo hemos dicho muchas veces, no tienen lengua. Lo normal es que se quiere estudiar en español, no al revés. Bueno, pues aquí están poniendo todo su empeño en que los niños hispanohablantes sean los que cambien. Pasamos una filmina más, por favor. Bueno, a mí me gustaría hacer esta reflexión porque yo he sido docente muchos años y la verdad me avergüenza compartir profesión con gente tan cruel que intenta cambiar la lengua de un niño. Eso es una crueldad y es contrario a principios elementales de pedagogía y contra la Declaración de Derechos Culturales de Friburgo. No se consiente en ningún país que se intente cambiar la lengua de un niño y mucho menos hacerle creer que su lengua debería ser otra. ¿De acuerdo? Y bueno, también hemos incluido unas imágenes para contrarrestar la campaña de esta gente, ¿no? Después lo podréis ver en la grabación. Yo creo que vale la pena que os detengáis un poquito, que veáis cómo los niños que no estudian en lengua materna tienen peores resultados en PISA, como los profesores, por supuesto, están obligados a preparar material, etcétera. Es muy importante que las familias entendáis que a los niños los tenéis que defender vosotros. Y defender su lengua materna es muy importante. Es decir, no debéis consentir que se la cambien. Hay una imagen más con un contenido similar, ¿de acuerdo? Os explicamos por qué es importante aprender en lengua materna, que no hay que negarle la oportunidad de aprender en una lengua que hablan 600 millones de personas. Y finalmente, pues hemos incluido unas cifras. Esta frase nos gusta mucho, porque, hombre, a ver, nosotros siempre defendimos la enseñanza en lengua materna, pero con todas las tonterías que estamos oyendo, pues esto también hay que decirlo. Es que el español abre puertas. Y por último, hemos incluido unas cifras que nos parecen muy interesantes. No están aquí en la diapositiva, pero tienes ahí, Isra, tienes las dos imágenes que he puesto en el chat, si las quieres poner. En todo caso, las incluiremos después en la grabación. Y son imágenes con datos sobre la importancia del español a nivel mundial, cómo crece, cómo es una lengua cada vez más fuerte en Internet. Es imposible que consigan que el valenciano sustituya al español, porque Internet es un campo abierto, eso es imposible de cerrar. No hay manera de encontrar tantos contenidos en una lengua regional como una lengua fuerte. Eso no se puede evitar y no es porque sea una lengua colonizadora, es que es una lengua muy interesante. Bueno, pues dicho esto, se abre el turno de preguntas. Preguntad lo que queráis. Sois libres de criticar nuestra propuesta. No sé de qué manera podríamos organizarlo. Quizá pues que conectéis el audio y nosotros veamos que alguien quiere hablar. Podéis hacerlo con imagen o simplemente con voz. ¿De acuerdo? Pues si alguien quiere plantear alguna pregunta. María José, creo que quería hablar. María José, ¿querías decir algo? A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Yo tengo alguna aquí anotada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. En relación con el tema de la exención del valenciano, que es lo que ahora ha cambiado, porque antes se respetaba la exención en cuanto a evaluación y bueno, y en las zonas castellano hablantes cursar la asignatura, algo que ahora no ocurre. Ahora la exención es en relación con la evaluación, con la evaluación y la calificación. Es decir, corregidme si me equivoco. Sí hay que participar de forma activa, es decir, en las zonas castellano hablantes y bueno, en las zonas valenciano hablantes, si podías justificar temporalidad o podías justificar, bueno, únicamente con temporalidad, Sí. porque si el niño se acababa de, digamos, era una incorporación inmediata, el niño tenía que participar de las clases, pero en cuanto a la temporalidad, si el niño volvía a su zona de donde vivía, a su comunidad, en cuanto los padres pues acabaran el proyecto, porque esto suele ser muy típico de ingenieros. Yo conozco a muchísimos casos, les envían para un proyecto y vuelven a sus casas. Pues tenían exención de evaluación. Yo creo que evaluación se hace extensivo a la prueba del propio examen. Es decir, que si el niño tiene que acudir a clase, hacer ejercicios, participar de forma activa, es decir, que el profesor vea que está en clase, no simplemente que su cuerpo está en clase, sino también su mente, pero la evaluación, desde mi punto de vista, en cuanto a lo que es el significado de la palabra, creo que abarca que ese niño no tiene que hacer el examen. No tendría que hacer el examen porque no se le podría evaluar. Es decir, tiene que participar de las clases de forma activa, realizar los ejercicios, que eso sí, que el profesor mandara, corregirlos y participar en el aprendizaje de la lengua, pero en el momento en el que llegan los exámenes de evaluación o una prueba para evaluar el conocimiento de esa lengua, pues ese niño con esa exención ya confirmada desde consejería estaría exento de realizar esa Sí. prueba. Bueno, estaba hablando María José, que es la vicepresidente de la asociación y que además se encargó durante mucho tiempo de gestionar y de apoyar y de asesorar a los padres que pedían la exención. En la ley parece decirse que sí que tienen que hacer los exámenes, pero que no les van a poner nota. Aparentemente es eso. Hemos tenido un caso hace poco de un niño que se rebelaba. Pero ahora, este año, se revelaba, él estaba en una zona hispanohablante y decía que no le daba la gana de participar activamente en clase. Y tuvieron un gran problema en el centro porque, claro, la ley es un poco, digamos, es un poco extraña en ese sentido, porque ¿qué es participar activamente en la asignatura? Pues claro, si un niño está menos motivado porque no se va a tener que evaluar, pues lógicamente los profesores sabemos que cuando no hay una nota de por medio, pues la motivación es diferente. O sea que es un tema que yo creo que va a traer cola y que va a resultar complicado. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más. Vale, doy paso a Rocío. Rocío. Buenas noches, Rocío. Tú dirás. Rocío. Está muteada. Sí, Rocío, sí. ¿quería hablar? Si no, paso a Santi. ¿Sí me escucháis? Sí. Sí. Hola. Pues Hola. en primer lugar, plantearos la indignación que siento por parte del centro público en el que estudian mis hijos, ya que se está distribuyendo una información totalmente falsa. No sé hasta qué punto puede ser eso legal, ¿no? Que los propios centros están dando esta información tan sesgada. O sea, de hecho, a nosotros nos han convocado hasta una reunión en el propio centro de la comisión de Hablamos Valencià, Parlen Valencià. Entonces, claro, esto es totalmente sesgada la información. Por lo que vosotros nos decís, la información que nos han dado es totalmente errónea. Entonces, no sé Totalmente hasta qué erróneo. punto, al ser un colegio público, esto es legal que lo hagan, porque debería Pues ser... mira, perdona, Rocío, sí, Sí. tienes toda la razón. ¿Tú has protestado en el centro? ¿Has hablado con alguien del colegio? Sí, he protestado en el centro y nada, me dicen que ellos llevan a expertos en la materia a darnos la información que es lo que tienen que hacer. Claro, nos llevan expertos que opinan eso, o sea, no, además que no están dando una información objetiva.
Ellos se tendrían que de dar una información objetiva y no decir tenéis que votar sí al valenciano, que es lo que se está diciendo. Y sobre todo en nuestro centro, que hay mucha población inmigrante, claro, se les está diciendo mucho lo de la salsa de libros. O sea, claro. Entonces ellos que tienen necesidades, pues claro, van a votar valenciano solo por lo de la salsa de libros, en muchos casos. Entonces, me parece de vergüenza esto. Y luego, es por una otro vergüenza, lado, sí. no me Sí, queda sí. claro, mi hija va a sexto, entonces tengo que votar en sexto, pero no me queda claro realmente a qué estoy votando yo, a la gente que se queda en sexto, porque claro, yo lo que necesito saber es qué va a pasar cuando pase mi hija a la ESO. Y como es otro centro, pues no me queda claro si yo voy a saber en el centro en el que mi hija se matricule qué se va a dar, porque yo quiero que de castellano si es posible, entonces... Claro. Pues mira, te voy respondiendo por partes. Mira, en relación a lo primero que planteabas, lo que está pasando ocurre porque la consejería lo consiente. No hacen absolutamente nada. He presentado 800 quejas. Hay colegios en los que incluso se pone en la mesita de rigor a la entrada para ya, en cuanto entran los padres o los niños, meterles en el bolsillo el folleto. Ponen carteles en la verja. Convocan a los padres a reuniones importantísimas y cuando llegan allí lo que les dicen es que la profesora X se va a marchar porque si eligen español desde luego ya se va, que el otro no sé qué, que lo que tú decías, el banco de libros va a desaparecer. Ellos buscan siempre el argumento que en cada centro haga más daño. A unos niños que los van a separar de sus amiguitos, a los otros que les van a quitar los libros porque saben que son personas con pocos recursos y que no los pueden comprar. Son unos sinvergüenzas desaprensivos. Y la consejería lo sabe y no hace nada. Es más, le presentamos una denuncia de una mamá que fijaos a qué extremo han llegado. Yo no sé si lo habéis visto en prensa, pero esta mamá pues fue de las que protestaron en la reunión porque dijo que ya no estaba de acuerdo con lo que se les estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues en el curso de su hija, los niños aparecieron escribiendo como una especie de pancartas para manifestarse en el recreo y pedir, mamá, por favor, vota valenciano que me separan de mis amigos. ¿A quién le hicieron la foto? A la hija de esta señora. Y la pusieron en el grupo de Telegram de los papás del colegio. O sea, imaginaos cómo son. Pues la consejería no ha hecho nada. Estamos esperando que nos dé cita la inspectora para hablar con ella. Pero no hacen nada. ¿Por qué? Pues están como paralizados. No sabemos si lo que quieren es que se salgan estos con la suya o por qué lo hacen. Ahora, una cosa tenemos clara. ¿Por qué tienen tanto interés? Si al final, como veis, la ley realmente, donde la lengua base va a tener peso es para los más pequeñitos. En los demás, la diferencia entre una lengua y otra no es mucha. Entonces, ¿por qué tienen estos nacionalistas y todos los del nacionalismo lingüístico tanto interés en que se vote valenciano? Pues nosotros tenemos una teoría. Nosotros creemos que ellos cuentan con que van a llegar al gobierno otra vez dentro de poco. Y entonces les va a resultar mucho más fácil imponer una inmersión total en valenciano si cuentan con unas cifras de los papás que dicen que la inmensa mayoría quiere valenciano. Es decir, lo que estáis votando ahora va a avalar la inmersión del futuro. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que hay. Y en cuanto a la segunda pregunta que hacías, se supone que los centros de primaria tienen adscrito un centro de secundaria, de manera que la lengua que elijáis ahora en primaria será la que se continúe dando en secundaria en el instituto. ¿De acuerdo? Este año, por ser el primero que se hace la consulta, que es una consulta que tendrá validez para el curso próximo, esa consulta se hará a todos los padres, pero ya a partir de ese momento es como si tu hijo quedase ya con ese censado en ese idioma, por así decirlo. ¿De acuerdo? Espero haberte respondido. Sí, un apunte que os quería hacer. Yo sí que escribí al inspector de zona, también haciendo la queja y como tú dices, estoy esperando que me contesten. Sé que otras madres también lo han hecho y nada, no nos ha contestado a nadie. O sea, hacen la callada por respuesta y Pues es lo que estamos obteniendo. Yo le pido a todas las familias que escriben, que protestan, que nos lo cuenten, que nos escriban a la asociación para poder hacer presión. Pero también os diré que los noto, a ver, si estuviera así un reunión de amigos, que están como muy chulitos. O sea, es un pasotismo mezclado con chulería, porque no hacen caso.
Pensad que tenemos, en muchos colegios, no se da ni el 25% en español que exigen las sentencias. Pensad que tenemos un colegio en Valencia con un papá que ha ganado todos los recursos habidos y por haber y todavía no han cumplido. O sea, todo lo que están criticando de Cataluña lo están haciendo aquí. Y nosotros ya le dijimos, oiga, como sigue usted así, se va a agotar el último plazo del último y vamos a pedir que lo inhabiliten a usted, señor consejero, y que le metan una buena multa. Entonces es que es incomprensible lo que están dejando hacer. Incomprensible, porque tienen todo en su mano. Tienen, un director de un centro jerárquicamente tiene por encima a la consejería. Tú le das una orden y la tiene que cumplir. Tú le dices, se acabaron las reuniones lavacocos. Y se acabaron las reuniones lavacocos. Tú mandas a un inspector a ese centro y el inspector expedienta a quien tenga que expedientar. Pero si no les das la orden, no van. Esto es así. Vale, damos paso a Ángel, luego Aris y luego Ana. Ahí está Ángel. Hola, Ángel. Ángel No está sé, un poco pescado. no sé si se ha dado cuenta que le has dado paso. Quizá no. Pues vamos con otra persona que haya pedido hablar, Okay. que creo que hay más. Vamos con Aris. Aris. A lo mejor simplemente le han dado al micro y no se daban cuenta. Hola. ¿Cómo me Hola. Vale, Aris. parece. Ay, que se entrecorta, me parece, Aris. Estás intentando hablar, ¿verdad? Creo que se entrecorta la voz. Bueno, No se oye pero bien. vamos con Ana. Luego interrumpís cuando hayan terminado los que Vale. estén hablando. Ana. Recordad que tenéis que darle al botón de en medio, al del micrófono. Ana, dale al botoncito del micro, por favor. Y así podemos hablar contigo. Es el verde, ¿no? Hola, no sé si me oís ahora. Ahora sí, Aris, vale. Pues muy bien, dime. Tú dirás, Aris. Sí, perdón, Ana, interrumpo yo ahora que he conseguido hablar. Sí, nada, puedes hablar. Vale, mira, bueno, yo soy un papá de un colegio de Santa Pola, en Gran Alacant. Bueno, aquí hemos tenido varias historias en relación a esto, porque bueno, más del 50% de los alumnos que están aquí son de fuera de España incluso, ¿no? Y bueno, mi pregunta era, básicamente se ha hablado bueno, hay mucha rumorología sobre esto, pero bueno, una de las cosas que se comenta es que la votación sobre la elección va a ser en el consejo escolar, no va a ser por los padres. No sé si esto es real o cómo funciona, o no sé si lo habéis comentado antes. Pues mira. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién lo va a organizar esta votación? ¿También la organiza el consejo escolar? ¿La organiza el centro? ¿Cómo funciona? Pues mira, la consejería va a preguntar de forma telemática a través de un programa que se llama Itaca, ¿vale? Van a utilizar ese sistema para hacer la pregunta. Con esos datos se pasan al consejo escolar y el consejo escolar, en atención a unos porcentajes que les ha dado la consejería y que podéis consultar en la parte final de la ley, que también la subiremos a redes. Si lo veis parece un jeroglífico, pero viene a ser algo así como si el 75% del alumnado escoge una de las dos lenguas, entonces si hay una sola línea, o sea, si hay un aula por curso, todos estudiarán en la misma. Pero si aumenta ese porcentaje, entonces podrá haber un aula en cada idioma. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que faltan 15 días prácticamente para que termine el mes y no han explicado nada más. Nosotros estamos preguntando y no nos lo explican. Se supone que primero tendrán que comprobar que todos los datos están bien para que puedan votar todas las familias. Se les acaba el tiempo, pero en principio las familias vais a poder decir qué lengua queréis que sea más importante en la enseñanza de vuestros hijos. Y con eso el consejo escolar hace un reparto por asignaturas, pero con una salvedad. No puede haber una diferencia en 20% a partir de tercero de primaria, los pequeñitos la lectoescritura será en lengua materna, etcétera. Y después que elegirán en primaria o conocimiento del medio o matemáticas en la lengua
que vosotros hayáis decidido. ¿De acuerdo? Así es como se hará. Damos paso a Santi, Mari Carmen y luego lo va a volver. La decisión final. Santiago. Perdona, sigue. Perdón, quería. Sí, ¿la decisión final está en el consejo escolar o están los padres? Bueno, pues la decisión final está en el consejo escolar. El consejo escolar es el que va a decidir cómo se reparten las asignaturas por idioma. Es decir, ellos tienen un gran poder, por así decirlo, a la hora de decidir. Ahora bien, los que tenéis que decir cuál es la lengua que preferís sois vosotros. ¿Está? Y vamos a intentar, y vosotros tenéis que controlar que eso no se pervierta. Es decir, tenéis que exigir que os den los datos finales, ¿de acuerdo? Y si veis alguna irregularidad que no se ajusta al esquema que nosotros hemos puesto, avisadnos, ¿vale? Porque podríamos impugnar esa elección del consejo escolar en caso de que se haya hecho trampa, ¿vale? Por eso que cuando dicen que es una ley de libertad educativa no es verdad. ¿Dónde está la libertad de los padres? A ver, libertad para decir solamente cuál es la lengua, que en los pequeñitos es muy importante, pero lo normal sería que pudierais elegir la línea, ¿vale? Muy bien, damos paso a Mari Carmen, Gracias. entonces. Y si quieres, luego Ángel, tú. Hola, Gloria, y hola a todos. Yo quería hacer una puntualización de lo que ha dicho Aris. Efectivamente, el número de alumnos que voten cada lengua como lengua base va a determinar en función de las clases que haya en el centro, si hay una, dos o las tres en valenciano. ¿Vale? Y ahí quería hacer una mención importante a la gente de centros concertados. La gente de centros concertados no solemos tener acceso a la plataforma Itaca porque no se usa habitualmente en el centro. Entonces, aquí es muy importante que ya os pasaré el modelo, Gloria, y lo colgaremos también junto con el resumen, que la gente vaya pidiendo ese acceso a la web de Itaca para que puedan votar por cada uno de sus hijos, ¿vale? Simplemente era puntualizar esto. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen es nuestra coordinadora en Castellón y está siguiendo también muy de cerca todo este asunto. Sí, dependerá mucho de las aulas que haya en el centro. Vale, ellos van a utilizar una proporción de manera que, pues, si hay más aulas, hay más capacidad de poder reunir a los niños de un idioma o de otro. ¿De acuerdo? Muy bien, Ángel, si quieres intervenir ahora. Sí, ahora me oyes, creo. Sí, te oigo, sí. Vale, hola, muy buena, Gloria. Muy buenas. Mira, nosotros nos han convocado para el lunes que viene para la reunión informativa, así que todavía no sabemos cómo nos lo van a plantear. Sí. Pero sí que quería hacerte una consulta sobre un tema de los que has mencionado, que es el tema de los exámenes. Yo, por ejemplo, mis hijos, que tienen 8 años, ellos, por ejemplo, en conocimiento del medio, que lo dan todo en valenciano, si yo solicitase que ellos pudieran hacer el examen en español, ellos tienen que responder en español esas preguntas que les hagan, pero han estado durante todo el año, todas las partes del cuerpo, los nombres de las partes de los ríos o lo que sea, solo lo dan en valenciano. Entonces realmente a ellos a lo mejor les va a costar más, les va a penalizar, aunque luego de cara al futuro les pueda ser mejor, pero actualmente entiendo que les va a penalizar a lo mejor la nota porque les va a costar más o no se van a saber también bien esos nombres porque al final están estudiando todo en valenciano. O realmente ellos pueden contestarlo de las dos formas y la profesora se lo podría dar como correcto. A ver, este curso ya está en vigor la libertad para contestar los exámenes en la lengua que se elija. Eso ya está en vigor este año, en todas las asignaturas. Matemáticas, por ejemplo, que tienen menos vocabulario, pues es más fácil que ellos no tengan ahí una interferencia de códigos. La asignatura en donde se va a notar más que estás estudiando en la otra lengua es, en el caso de primaria, obviamente, pues conocimiento del medio. Por eso, yo recomiendo que si un niño es hispanohablante, pues que en casa estudie con el libro en español. Y así le será mucho más fácil hacer el examen en español también. Y bueno, y en clase, si oye a la profesora hablar en valenciano, pues aprende algún término en valenciano. Pero sí es verdad que lo que tenéis que intentar, por favor, es que a partir del curso que viene a vuestros hijos les den la clase de conocimiento del medio en español. Es fundamental. Es una asignatura básica. Sí, por eso al final es donde dan todo, ahora mismo. Ellos. Claro. Mira, para que os hagáis una idea, para que veáis lo malos que son. En Galicia, esto se hizo hace unos años. Y entonces eligieron
Aquí no se vota. En Galicia lo que hacen es, estas asignaturas son en gallego y estas son en español. ¿Cuáles eligió el gobierno de Galicia para ser impartidas en español? Física y química, tecnología y matemáticas. Y en gallego, todas las demás. Historia, geografía, conocimiento del medio, todo lo demás. Entonces nosotros en una entrevista vimos cómo le preguntaban al consejero, ¿y por qué han escogido ustedes conocimiento del medio en gallego? Y dijo, porque es la lengua que tiene más contacto con el entorno, la más importante. Bueno, es la que quieren los nacionalistas. Claro, ¿por qué quieren los nacionalistas esa asignatura? Pues porque es básica. Porque es básica. Porque la primera vez que un niño aprende un término es el que le queda grabado. Es que eso está estudiadísimo. O sea, esta gente quiere cambiar la mente de los chiquillos. ¿Comprendéis? Quieren formatearlos en su lengua. Y por eso quieren que aprendan a leer y escribir en valenciano, en el caso de vuestra comunidad, y que aprendan conocimiento del medio en valenciano, porque esa será la lengua que los va a marcar. Es así de triste. Es increíble ver a docentes hablar así. Docentes que están diciendo que es mejor que los niños aprendan a leer y escribir en valenciano, que el español ya se aprende en la calle. Es que, por favor, ¿pero qué clase de depravados son? Son unos depravados, los que no tienen otro calificativo. Así que tenéis que pelear para que esa asignatura os la den a los chiquillos en español si es vuestra lengua materna. Y en el caso de que no sea así, porque en el colegio se ha elegido valenciano, entonces comprarle el libro en español y que haga el examen en español. Que aprenda los nombres de los pajaritos, de los accidentes geográficos, de los huesos del cuerpo en su lengua. Que no les quiten eso, que es un tesoro. Es algo importantísimo. E intentad que los demás padres del cole, yo sé que en algunos colegios, porque me lo han contado algunos padres, hay padres que se han dejado convencer y dicen, hombre, yo prefería que estuviera en español, pero claro, si va a suponer un problema tan grande, a ver, a esa gente hay que decirle, oiga, un poco de responsabilidad, que su elección también va a influir en mi hijo. Usted es un irresponsable. ¿Cómo le va a quitar usted la lengua materna a su hijo? Pero vamos a ver, su obligación es defender sus derechos. Entonces vosotros también tenéis que hacer un poco de campaña en el centro para que la gente espabile. Y como este vídeo lo vamos a dejar aquí grabado, por favor, difundidlo, a ver si la gente espabila y abre los ojos, ¿eh? Porque todos estos que piden esto, aparte de su ideología, muchos pertenecen al chiringuito. O sea, todo este conglomerado que está yendo en los centros, si lo rastreáis en Internet, veréis que son unos chupones del lobby lingüístico, que tienen montado ahí un buen negocio, ¿vale? Plataformas subvencionadas, a veces desde Cataluña incluso, ¿eh? Es que hay una playa de ahí de gentuza que está viviendo del cuento y con vuestros hijos se están forrando, ¿eh? Vale, nos quedan Santi, Gerardo y Javier. Doy paso a Santi. Venimos, Santi. Santiago, tú dirás, dale al botoncito de activar el micrófono. Yo ya a estas horas ya casi no tengo voz, no sé si me notáis ya medio afónica. Santiago, por favor, dale al micro. No bueno, sé si hasta que Santiago lo logre, Gerardo, Javier y Katiuska. Gerardo, que también está muteado. Había antes vi por ahí Ana. Yo no la veo. Que quería hablar también. Ahí está Gerardo. Sí, buenas noches, Gloria. Muchas gracias Hola. por toda la vuelta. Y bueno, me desvío un poco del tema, y aunque tiene que ver, y lo que yo tengo duda es que la Generalitat eliminó en septiembre el requisito lingüístico para valenciano, creo que las enseñanzas de FP y, si no me equivoco, también en las artísticas. Entonces, ¿cómo os va a quedar un poquito tanto el acceso al profesorado como después cómo se va a implementar toda esta política lingüística si se elimina hasta incluso los requisitos lingüísticos de acceso de profesorado? Sí, bueno, a ver, la ley lo que dice es que los profesores que impartan clase en enseñanza obligatoria van a tener que demostrar que han aprobado el C1. A los que se incorporen de otras comunidades autónomas les van a dar 4 años para obtener esa titulación. Y los demás se quedan fuera. Y aquí, a ver, yo tampoco quiero ponerme tantas flores, pero también es verdad que nosotros publicamos casos sangrantes, por ejemplo, el de una profesora de Trompa,
una especialista que daba clase en una escuela de música y que la pobre señora, que le faltaban 2 años para jubilarse, la mandaron al paro porque no tenía el requisito. Y aquello fue un caso que salió por todas partes. Claro, en aquel momento los que ahora gobiernan estaban en la oposición y pusieron verdes a los que gobernaban. Entonces ahora al llegar ellos dijeron, ostras, ¿ahora qué hacemos? Pues entonces han eliminado el requisito pues para ese tipo de enseñanzas artísticas y demás. Pero para todos los demás se conserva y se les da una moratoria de 4 años. Y en cuanto a los que imparten inglés, se les pide un B2, pero que tendrán que sacar a la larga el C1. Eso es como está. Vale, ahí está Javier. Creo que te he dado paso. A ver. Prueba ahora, Javier. Ay, madre. Tienes que quitarte el muteado, Javier. Bueno, entre que atinamos y no terminamos, nos falta una última mano. Katiuska y los demás. Ahí está, vale. Soy Santiago, ¿me escucháis? Sí, hola, Santiago, muy bien. Dime, sí, bueno, Santiago. al final lo he conseguido. Disculpad. Decía que yo soy el padre de un alumno de tercero de la ESO, del IES Serpis de Valencia, y bueno, estoy peleando desde que mi hijo entró al instituto con la directora, ¿no? Y con todo su séquito del instituto, ¿no? Por el tema del idioma. Quería hacer una pregunta de cómo queda el derecho de los padres a recibir las comunicaciones en español, tanto las comunicaciones como la rotulación, ¿no? Y todas las comunicaciones. Pues mira, las comunicaciones, si tú has estado peleando por eso, ahora que sepas que tienen que ser bilingües, ¿de acuerdo? Tienen que mandarlas en los 2 idiomas. En cuanto a la rotulación, eso no lo hemos conseguido, no cede, no hay manera, ni en la enseñanza ni en nada, porque, bueno, la administración es una vergüenza, que poco costaría poner todos los letreros en los 2 idiomas, pero ¿en qué se beneficia la lengua esa que quieren conservar? ¿Por qué se va a conservar más una lengua? Porque esté el rótulo solo un idioma. A mí que me lo expliquen. Lo que pasa es que quieren expulsar la otra lengua, ¿no? Y entonces la rotulación, pues yo creo que lo mejor que podéis hacer es reuniros unos cuantos padres y exigirlo en el cole. Es decir, queremos que la rotulación incluya también el español. Eso es algo que los padres, a través de la asociación de padres o pues reuniéndose unos cuantos, presentando un escrito, porque eso es prerrogativa del centro, son ellos los que deciden. Y después, todo lo que se refiera a la documentación, programaciones didácticas y todo lo demás, si las pedís, os las tienen que traducir. Por eso yo recomiendo a todos que lo pidáis en vuestros centros, dar la lata. ¿Cómo han conseguido los nacionalistas expulsar el español? Dando la lata, ¿verdad? Pues así tendremos que conseguir que vuelva a su sitio, el español también. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pedirlo. No es tan difícil, no hace falta hacer una instancia complicada. Papelito. Padre de fulanito, quiero que se me entregue en español la siguiente documentación y la ponéis todita y lo presentáis y que traduzcan. Y si no, que lo hubieran hecho en su momento en los 2 idiomas. Sí, yo a título de información, bueno, he conseguido que este año que los exámenes se los hagan a mi hijo en español. Sí que me está comentando que bueno, que en todas las asignaturas, o casi todas las asignaturas, sí que le ofrecen a los alumnos, no solamente a él, sino a los demás, porque claro, yo me peleo mucho con la directora de allí y otros profesores, para que se los ofrezcan en español, pero en algunas asignaturas le dicen que no tienen bastantes, porque claro, la mayoría son hispanohablantes. Entonces, si hay 10 que quieren saber en español, dicen, no, es que solamente tenemos 4 o 5 exámenes en español. Eso me ha comentado. En el tema de las comunicaciones, pues sí, hay profesores que ya todos me lo envían en español, eso sí. A mí, por lo menos, a otros, los demás alumnos, no sé, sí que hay profesores que sé que lo ya envían en los 2 idiomas, los escritos, y otros que solamente en un idioma y a que lo pide en los 2. Ya. Pues mira, yo te podría decir una cosa. Yo podría decir, bueno, pues ahora voy a anotar aquí, decirle a la consejería que tiene, pero no serviría de nada porque no hacen caso. Lo que lo tenéis que hacer sois vosotros. Vale, tenéis mucha más fuerza vosotros que la consejería, que están muertos de miedo o no sé qué les pasa. Así que, si algún papá ve que faltan exámenes, se dice, aunque su hijo lo haya conseguido, tiene que avisar que hay más niños que lo piden. Tenéis una enorme fuerza. No sabéis el miedo que como profesora,
Os lo digo. El miedo que le tienen en la consejería, en las inspecciones educativas y en los centros a los papás. Claro, en el colegio... Haced uso de eso, dad la vara, protestad. Sí, sí, no, sí, en el colegio se escudan en que siempre es al que lo pide. Si lo pides, sí, si lo pides tú, pero si lo piden los demás, no. Entonces, claro, mucha gente, por desconocimiento, por medio, pues no lo hace. No lo pide, no da la vara como tú ciertamente dices. Claro, porque no no conocen sus protesta. derechos. Porque nadie les ha explicado que lo pueden pedir. ¿Tú puedes creer que ha entrado en vigor este año la posibilidad de usar la lengua de tu elección en los exámenes y que no sea algo que la consejería hace valer? Es decir, debería mandar una carta a las AMPAs, por ejemplo, Asociación de Padres, avisen que a partir de este año, oye, deberían estar orgullosos de haber hecho algo así. Pues parece que se avergüenzan, no lo dicen. Entonces, bueno, pues tenemos que hacerlo nosotros. Por eso, mira, nosotros tenemos que movernos mucho en Internet. Antes, en la Comunidad Valenciana, teníamos un montón de medios de comunicación, pero en cuanto gana un partido, pues a los suyos ya, ay, mira, no te portes mal conmigo, que si no la subvención, esas cosas. Entonces, ahora nosotros tenemos que movernos mucho en redes. Las redes son gratis, y WhatsApp está al acceso de todos. Entonces, intentad mover mucho las cosas que mandamos para informar a los papás. Nosotros somos gente de a pie, no estamos aquí ganando nada, al contrario, pasamos un montón de horas, pero queremos que esto vaya bien. Entonces, cuando os pasamos información, difundidla. Hay que hacer que eso se extienda y que los papás conozcan sus derechos. Uno de ellos es ese, a tener los enunciados en español y a poder responder en tu idioma. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, no veo más manos levantadas. Si alguien quiere intervenir, y si no, Gloria, puedes ir despidiendo. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, perdona. Sí. Hola, buenas noches. Primero, bueno, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Yo soy profesor en un centro y, bueno, muy brevemente, ¿me oís bien? Sí, te oímos bien. Sí, brevemente porque, en fin, estoy oyendo muchos comentarios sobre cosas concretas, acciones concretas, que está muy bien. La lucha de los padres pues hace mucho y tal, pero simplemente con un cambio de gobierno volveremos a las mismas y con acciones individuales pues no se va a solucionar nunca el problema. Aquí la cuestión de fondo es que hay una lucha política en la que la lengua, por desgracia, es la que sufre y para los nacionalistas es una cuestión de vida o muerte. En los centros, muchos de ellos están colonizados las directivas por esta ideología nacionalista y no hay nada que hacer. O sea, soy muy pesimista al respecto sobre una solución, digamos, para el bien común, para todo el mundo, y no que cada padre tenga que sufrir individualmente demandar un examen o no sé qué demanda. Entonces yo, sinceramente, aunque reconozco que todo tiene mucho mérito, las peticiones individuales, lo que hacéis vosotros en la asociación, pero o la solución la encontramos en Bruselas o no la va a haber, porque en España sufrimos el nacionalismo, hasta en las regiones gobernadas por la derecha. O sea, esto lo tienen interiorizado y o viene una directriz directa de Bruselas en la que se haga entender que la libertad es algo básico y que los niños han de aprender las dos lenguas en igualdad y no una sometida a la otra, o se consigue eso o no se va a avanzar nunca en la solución del problema. Y simplemente quería dejar esa reflexión para comentarla. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, por desgracia, los nacionalistas son muy hábiles copando todos los estratos de la sociedad y así van avanzando. Y la enseñanza para ellos es clave. No solamente la enseñanza obligatoria, sino que en las universidades ellos van copando las carreras, sobre todo las más interesantes. Se van metiendo en las carreras que tienen que ver con la docencia, en periodismo, en todas las carreras que crean opinión o que forman a personas. Por lo tanto, los colegios se acaban por convertir, cuando hay lengua oficial, en una especie de burbujas de guetos. Yo lo viví en el mío, que estaba en el centro de una ciudad hispanohablante pues al 80%, y entrabas allí y era como entrar en un lugar pues completamente diferente del resto de la ciudad. Entonces, tú hablas de Bruselas.
Y yo te digo que, por desgracia, estás equivocado. Porque nosotros ya lo hemos intentado. Y es que en España tenemos un problema muy serio, porque por algún motivo, pues desde arriba es un país que se quiere desmontar, desmembrar, federalizar, yo no sé qué palabra ponerle, pero he llegado a la conclusión, después de muchos años de trabajo, de que hay interés en que España deje de ser pues lo que es ahora, y que las lenguas para eso son muy importantes. Por eso, partidos que en principio no deberían estar ahí, están ahí. Nosotros hemos intentado en la Unión Europea muchas veces que nos hagan caso. Y te voy a contar una anécdota que yo creo que ya conté alguna vez. Buscamos 3 o 4 comisarios que tuvieran un cometido que pudiera pues asemejarse a lo que nosotros estábamos pidiendo. Y redactábamos unos escritos, bueno, con un trabajo enorme, lo traducíamos a varias lenguas, lo mandábamos y no había nunca respuesta. Hasta que un día recibí la llamada de un funcionario, de uno de estos comisarios, un alto funcionario, y me dijo, mire señora, soy español y veo con gran pena cómo ustedes se esfuerzan. Olvídense, aquí no les van a hacer caso, porque este tema es demasiado importante. España es un país que tiene mucho peso y esto no lo quieren arreglar. Entonces, de Bruselas no podemos esperar nada. De nuestra clase política, si no ven que esto tiene una fuerza muy grande, tampoco. Porque ya veis que ganan las elecciones con un programa y después aplican otro. Entonces, esto vendrá de la gente. Yo os aseguro que he vivido en algún país algún tiempo, que esto no se consiente en ningún país. Yo os puedo asegurar que si en Gales o en Irlanda se atreven a hacer lo que están haciendo aquí, la que se monta, y en cualquier otro país, no les consienten que le retiren la lengua materna a los niños, y menos siendo una lengua con el poder de comunicación que tiene el inglés o el español. Entonces sí que es una lucha de los papás. Y yo os aseguro que en las inspecciones educativas y en las direcciones de los centros a los padres se les tiene mucho miedo. Y 3 o 4 padres juntos dando la lata pueden hacer mucho. Me gustaría poder deciros que lo podemos arreglar nosotros solos, pero no es así. Y vamos a los tribunales y la diferencia que hay entre una comunidad autónoma y otra es enorme. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no estáis a tiempo. Aún no está tan adormecida la sociedad. Ahora, también os digo que vais a marchas forzadas caminito de Galicia y Baleares, ¿eh? Y ahí llegáis enseguida como no os pongáis las pilas, ¿eh? ¿En qué se ve? Pues, por ejemplo, en los juicios, en los tribunales. En la Comunidad Valenciana hemos ganado un caso que simultáneamente perdimos en Baleares. Lo que perdemos en Galicia aún se gana en la Comunidad Valenciana. Pero dentro de poco ya no será así. Entonces es que ya no nos quedará ni la justicia. Por eso es muy importante que vosotros hagáis redes y os organicéis. ¿Cuánta gente hispanohablante hay en la Comunidad Valenciana? Muchísima. Pues hay que mentalizarlos. Esto no se puede consentir. Vale, nosotros haremos todo lo que está en nuestra mano. Pero vosotros tenéis un papel muy importante que hacer también. ¿De acuerdo? Vale, nos queda Katiuska, que lleva un rato esperando. Muy bien. Y Rosa. Cerramos. Bueno, y Rosa. Estiramos un poquito. Katiuska, tú dirás. Mucho gusto de saludaros y la verdad que estoy muy agradecida porque ya era una desesperación la mía de ver que hubiesen otras personas que se den cuenta de lo que está ocurriendo, porque es tal cual tal cual lo has explicado. Es un interés que hay de arriba y siempre lo he dicho, de desmembrar efectivamente España. Pero bueno, yo realmente por lo que he levantado la mano, he pedido la palabra, es porque me pasó y lo comenté en algún momento en el grupo, que lo que voy a comentar es a raíz de lo que has comentado, que vamos a tener que votar por Itaca, ¿vale? Que me imagino que es la web familia, es lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, es un sistema informático que supongo que llegado el momento tendrá que explicar cómo funciona y asegurarse de que todos los padres están ahí. Yo lo comento porque yo cuando hice un escrito por la web familia, que también es un sistema informático y ahí nos envían las comunicaciones de todo, incluso de la reunión que han preparado para informar a los padres o desinformar, me da igual. Me pasó una vez que solicité que me enviaran las comunicaciones en castellano y que también quería que a mi hijo, que tiene necesidades especiales, también le diesen las clases que le dan, todo lo posible, todo lo que fuese posible, que se lo diesen en castellano, que es su lengua materna. Al intentar yo escribirlo, yo escribía castellano y en lugar de castellano yo estaba leyendo valenciano. Bueno, eso tienes que grabarlo. Perdón, eso es
para cuarto Catalán. milenio. Catalán, tienes porque, que... claro, ¿Sí? me decían, ahí no te dice valenciano, te dice directamente catalán, que es otra cosa que Ya. me Sí, ofende bueno, mucho. esa es Yo la vivo segunda muchos años parte. en la Comunidad Valenciana y esto es increíble. O sea, Cataluña también quiere expandir todo el territorio Sí, sí. hasta los países norte, no, países del sur, los catalanes del sur, como le llaman ellos. Entonces, Sí. nada, me ponía catalán en lugar de castellano y yo volví a salir y a entrar porque digo, ¿esto qué es? Y claro, eso ya te deja un poco de dudas porque luego al final de la tercera vez ya me aparecía la palabra castellano y no catalán. Pero claro, al principio me chocó y a la segunda vez y hasta que pude ver que realmente ponía castellano pasó un rato. Mi duda y mi preocupación es que eso dé pie a que en algún momento cuando entremos a votar se grabe por error, entre comillas, Ya. lo que nos Ya. ha Tú estás... parecido pensando que nosotros estamos escribiendo correctamente, pero está apareciendo otra en lugar de decir castellano o Sí, español, sí, entendí. ¿sabes? Sí, a Me ver. preocupa eso. Yo no sé qué Sí. podemos hacer con eso. Me preocupa Pues mucho, eso. porque Pues sí, ya ahora pues me estás preocupando a mí, porque con eso, parecemos fíjate, eso los eso a mí no se me países ocurrió. Sí, pues mira que yo de soy una mal Venezuela, pensada, ¿eh? esto ya parece Venezuela. Hasta con Bueno, esto. vamos a ver, habrá que organizarse. Sería importante tener por lo menos algún curso piloto. Si os podéis organizar con otros padres de vuestro curso, abrir un grupo, o si ya lo tenéis abierto, y que la gente pues se sincere y diga que ha votado, si es posible, para comprobar si eso se respeta, pues sí que algún tipo de seguimiento tendremos que hacer. A ver, mirad, vosotros a lo mejor, si estáis en un cole y veis al entrar cartel de Tria Valencià, reunión de la AMPA también, el director que os dice tal, pues llega un momento en que pensáis que sois los raros, que estáis solos, pero pensad que eso no es así. Es algo ficticio, completamente, porque los datos de lengua materna en la Comunidad Valenciana son clarísimos. Entonces es cuestión de que intentemos extender esto, es decir, que vosotros mismos habléis con los demás padres y que intentamos que toda esa gente que está semioculta y pensando que es una minoría se dé cuenta que no es así. ¿Vale? Y para controlar las votaciones, lo mismo. Hablad abiertamente con otros padres del centro. Oye, pues me ha pasado esto. ¿Y si nos hacen trampa? Oye, ¿por qué no abrimos un grupo y por lo menos en nuestro curso controlamos a ver qué pasa? Yo siempre digo que la Comunidad Valenciana me absorbe muchísimo tiempo. Digo, a ver si ya de una vez se organiza todo. Pero me parece a mí que no vamos a poder parar aquí porque vamos a tener que seguir muy de cerca esta votación. Intentar estar en contacto con nosotros. Os vamos a ir informando y ir contándonos todo lo que pasa. ¿De acuerdo? Bueno, Buenas noches. estaba una persona por hablar, me parece, ¿no? Sí, nos queda Rosa y 2 personas más. Mi madre. Bueno, pues hala, a ver. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gloria, encantada de volver a hablar contigo. Soy Rosa, de Terravela. Ah, yo Rosa, sí. Bueno, Rosa es una de las mamás que apareció en ABC y gracias a ella y a 2 o 3 más tenemos la libertad de elección de lengua en los exámenes, ¿eh? Sí, que ella así pasó un calvario con su hija. Sí, así sí. es, estamos muy Una contentos. valiente. Para uno de los papás que ha comentado lo de sus hijos, que si después tienen que responder en español o no y si han estudiado en valenciano, yo le compraba a mi hija los libros en español, ha estudiado las asignaturas en español y ahora afortunadamente pues ya puede contestar todo en español, le dan los exámenes en español, o sea, sin problema. Por lo menos hemos ganado algo. Bueno, claro yo quería preguntarte, por aclarar también y poder comentar con otros padres, en nuestro caso, que es un colegio concertado, como no nos dicen nada, no nos informan absolutamente de nada, si tenemos que pedir el acceso para poder contestar a la encuesta, cuándo lo debemos de hacer, un poco los pasos a seguir. Sí, a ver, los colegios concertados, igual que los públicos, entran de pleno derecho en la elección de lengua, tal y como está la ley, se aplica allí. Por lo tanto, tendrán que habilitar algún sistema. Se me está ocurriendo que Mari Carmen de Castellón, que estaba Sí, Gloria, perdona. pendiente de esto, Sí, Mari Carmen. hay un modelo que hay que presentar en la Secretaría del Centro, lo colgaremos junto con la grabación de la reunión para que lo podáis solicitar de antemano. Muy bien. Mari Carmen, yo te pediría que siguieras este tema de cerca, el de los concertados, ¿te parece? Vale. Lo vamos a intentar. Muy bien, muy bien.
Vale. ¿Algo más, Última Rosa? pregunta. No, nada más. Muchas gracias por toda la información que nos dais. Gracias. Vale, nos queda una última pregunta. JP. No sé si... Hola, buenas noches. Buenas, Gloria. Buenas noches. Soy Julián, Hola. del Puig. Ay, Julián. ¿Puedo decir quién eres, Julián? Sí. Bueno, Julián es el papá que ha conseguido que le den ese 25%, que, bueno, ya el año que viene ya lo va a tener, pero hay que ver lo que es, que lleva ahí un montón de tiempo peleando, empezó ya con el gobierno pasado y está todavía esperando a que se aplique la dichosa sentencia. Es una vergüenza. Mire, yo estoy segura de que entre los que estáis aquí hay alguna oreja de la consejería. Pues a la oreja de la consejería, sinvergüenzas. Son ustedes unos sinvergüenzas. Desde el mes de julio que este señor ganó su derecho en los tribunales, en mayo, que ganó su derecho a que su hijo tuviera al menos una asignatura troncal en español. Estamos en enero y no han reconocido ese derecho formalmente. Y aún encima, bueno, me callo porque a lo mejor no lo puedo decir, pero en el centro tampoco ayudan nada. Es una vergüenza. Debería caérseles la cara al suelo. Muchas gracias, Julián, por haber sido tan valiente y haber dado la cara. No, porque gracias a ti se ve lo que hay. Yo era comentar un poco que eso, que desde los padres tenemos que hacer presión. Yo estoy en el AMPA también, he enviado comunicaciones desde el AMPA a todos los padres de que pueden pedir en castellano, las comunicaciones, que pueden hacer los exámenes en castellano. De hecho, molestó mucho al colegio que hicieron una nota aclarativa como que no eran ellos, sino el AMPA que lo había mandado. Fíjate, la peste. Sí. Y Ay, sobre todo comentarle, creo que era Katiuska, que tenía problemas con lo de la petición. Si le da problemas la web de Itaca, que lo haga directamente o por mail al colegio o que vaya al colegio con el escrito y se lo sellen. Muy buena idea. Lo tiene y no le pueden estar mareando. Me parece una idea estupenda, Julián. Mirad, eso es así, Pero si hay una consulta, vosotros no tenéis por qué estar metidos en el sistema Itaca. Es que a lo mejor ni siquiera podéis decir que no os funciona. Pero si vosotros hacéis constar por escrito cuál es la lengua base que queréis, eso va a misa, ¿verdad, José Manuel? Debería ser. Sí. A mí, claro. Gloria, me parece una idea muy buena. Lo he hecho por mail como en presencial escrito y desde entonces todo en castellano. De hecho, este año se les había olvidado que me lo tenían que mandar en castellano y se lo volví a reclamar. Porque se supone que con que lo hagas una vez ya es suficiente. Evidentemente, es que eso debería ser siempre así. Aunque, fijaos, presentamos hace poco un caso en Cataluña, que también se da en otros lugares, que te obligan cada vez a pedirlo en la administración. Pero en la enseñanza y, desde luego, en la Comunidad Valenciana ya no tenéis ni que pedirlo. Este año ya debería ser bilingüe para todos. Desde luego, el curso próximo, seguro. Y el sistema de pedir por escrito y hacer constar la lengua por escrito me parece una idea muy buena. Bueno, pues sabéis que hay... Nada, a vosotros. Bueno, pues si no hay nadie más, cerramos. Gloria, ¿sí? Evidentemente estamos alargándolo, pero hay dos personas más. Bueno, pues venga, pues que pregunten, que es interesante también. Aquí hay una. Sí, tranquila, te acabo de dar permiso. Ahí está. Pivane pone. ¿Cómo te pero llamas? Estás muteada. Tienes que quitar el micrófono muteado. Vale, y hasta que lo logres. Ahora. Hola. Buenas noches. ¿Sí? Ahora ya no se la ve. Puedes hablar simplemente. Hola, buenas. Sí, dime. Te oíamos bien, ¿eh? Activa el micro. Quítale el... Sí, lo tiene activado, pero no está hablando. Pues habla. Bueno. Hola, si te quedas... tardes. Buenas tardes, dime. Perdón que interrumpo, yo soy Nevena Veselinova, no sé si me escuchan, porque he intentado hablar en varias ocasiones. Perdón la interrupción porque veo que otra mamá quería hablar, pero aprovecho la ocasión porque veo que ella no se puede conectar. Decirles que nosotros somos una familia de inmigrantes que hace 23 años vive aquí en Valencia y nuestros hijos obviamente han nacido aquí.
y para ellos su lengua materna obviamente es el castellano, pese a que los papás no somos de aquí. Mi hijo se siente un poquito, estudia sexto, tengo un hijo de sexto de primaria y otro en segundo. Entonces, mi hijo que está en sexto, pues se siente un poquito coaccionado y tiene sus dudas porque en el colegio donde estudiamos ahora se estudia todo en valenciano y teme a que cuando vaya a la ESO, ¿qué es lo que sucede con el examen de mitjà? Si él tiene que hacer al final de este ciclo, al final del ESO, un examen para tener su título en mitjà o no. Esta es mi primera pregunta, no sé si queda clara, o simplemente le dan el título si estudia en castellano o en valenciano, es decir, que yo no sé el horario, la proporción de horas en valenciano, ¿cuál será? Si él opta por el castellano, ¿tendría que al final de este ciclo hacer un examen en valenciano para obtener el título? Vamos a ver, la asignatura de valenciano la van a tener todos y todos van a tener el título, hayan estudiado con la lengua base en español o en valenciano. Que eso es otra cosa que decía al principio, que están engañando a los papás diciéndoles que entonces se les van a cerrar puertas, etcétera, etcétera. No es verdad. Todos los niños, elijan lo que elijan, van a tener español como asignatura y valenciano como asignatura. De español no les dan título porque las cosas son así, aunque nosotros nos gustaría que eso también cambiara, pero a todos les van a dar su título, es decir, todos los niños cuando acaben bachillerato van a tener su B2. Y eso es algo que nadie les va a poder quitar, no les van a hacer ningún examen extraordinario. Se les da por el simple hecho de acabar con las asignaturas aprobadas. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, esto lo entiendo. Y mi segunda pregunta es, con mi hijo de segundo, por ejemplo, nosotros en el colegio tenemos 2 clases por edad, ¿vale? Que antiguamente una era en castellano, otra en valenciano, pero desde que se cambió todo, obviamente las 2 son en valenciano. Mi pregunta es, ¿qué sucede si ahora yo, como madre, voto a favor del castellano, pero si no hay porcentaje suficiente para abrir una línea en castellano? Es decir, si digamos que hay 50 niños por edad y están solamente 15 niños votan castellano, ¿qué sucede con estos niños? Pues si no hay número suficiente, esos niños, tal y como está la ley, tendrán que estudiar en valenciano. Por eso a nosotros nos parecía tan importante que al menos les dejaran usar los libros en español y hacer los exámenes en español, porque al menos eso es lo que van a ganar. Pero no les van a hacer grupos, eso ya te lo digo yo. Vale. Por eso no es una ley de libertad, es otra cosa. Y por eso es tan importante que los demás elijan lo que tienen que elegir. Tú no le vas a pedir a un padre valenciano hablante que vote por el español, pero a un padre hispanohablante sí, caray. Hay que decírselo, hombre, vamos a ver, espabila un poco. Vale, ¿y qué sucede en la siguiente etapa? Es decir, este niño que ahora cursa segundo de primaria, nosotros como padres escogemos castellano. Si se da el caso de que no puedan abrir línea de castellano en el colegio, cuando dentro de unos cuantos años este niño pasa a la ESO, ¿se va a tener en cuenta lo que hemos votado ahora? Sí, se va a tener en cuenta, pero teniendo en cuenta que eso está empezando, yo supongo que va a haber bastantes cambios. Yo no creo que esta ley vaya a aguantar así mucho tiempo. Porque eso, va a haber muchísimas injusticias y tendrá que haber reajustes y probablemente pues después la adscripción de un centro de secundaria a uno de primaria pues se cambiará, se dejará cambiar de centro. Eso lo van a tener que amoldar porque no es justo. ¿Está? Vale. Y yo como mamá de dos niños, el mayor que pasa a sexto y el primero que se queda aquí en este centro, ¿dónde tengo que votar para cada uno de los niños? ¿En el centro actual? Sí, en el centro actual. Ahora se va a votar a finales de enero, para el curso próximo. O sea, la votación será este año donde estén. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Y nada, gracias a ti. Y daros las gracias por lo que hacéis. Nada, gracias a ti.
¿Faltaba alguien más, Isra? Hola, buenas No. noches. Ah, sí, Ay, perdona. sí, Dani, que estaba intentando entrar antes. Tú dirás. Hola. Hola. Sí, te oímos. Sí, te oímos bien, ¿eh? Sí, me oís. Vale, yo trabajo en una zona castellano hablante, soy de Chiva y mi hija también en una zona castellano hablante. Nosotros tenemos que votar también, ¿no es así? Pues sí. Vale. Sí. Queda por supuesto que al ser zona castellano hablante todos vamos a votar, o la mayoría vamos a votar por el español como lengua base. Sin embargo, en los centros educativos, al menos en el que yo estoy, no se está haciendo propaganda para nada, no se habla en absoluto de la votación que se tiene que realizar. A mí esto pues me crea una duda importante, porque si nosotros nos confiamos en que va a ser la lengua mayoritariamente votada y no votamos, corremos el peligro de que los equipos directivos decidan por nosotros. ¿Esto es así? Pues, a ver, si en un centro votan muy pocos padres, pues está claro que se ha producido una anomalía y eso habría que abordarlo. Pero no creas que es simplemente porque es una zona castellano hablante, que ese es el motivo por el que nos informa. Es que no se informa en ningún sitio. Entonces, los nacionalistas, por ponerles un nombre, están informando mucho en las zonas valenciano hablantes y poco en las otras. A lo mejor por lo que tú dices, pero llegará un momento que la consejería tendrá que establecer un día, poner un calendario, mandar unos avisos y la gente sabrá que tiene que votar. Y como esto no es una campaña electoral, no hay que decidir entre 5 partidos, sino algo tan sencillo como ¿cuál es la lengua materna de tus hijos? Que esa es la pregunta que tendrían que hacer. En ese momento la gente ya espabilará. De todas maneras, tú ve diciéndonos qué pasa, ¿eh? Vale, faltan 15 días, tenemos que saber cómo evoluciona esto. ¿De acuerdo? Hasta el momento no hay ninguna información y Ya. claro, yo lo que tengo miedo es que sabemos que los equipos directivos de las zonas castellano hablantes son valencianos Hombre, y muchos de ellos catalanistas, por supuesto. claro, los mandan para allí. Entonces, claro, interesa que la gente se confíe, que la gente no Claro. vote, que no elijamos y así, claro, mayoritariamente saldría lo que ellos decidieran. Pues me parece muy interesante tu parece? observación, ¿eh? Y lo vamos a tener en cuenta y vamos a seguir eso muy de cerca, ¿eh? Sí, muy importante Pues lo que os estás lo diciendo. agradecemos mucho. Ujú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Un abrazo. Buenas noches. Hola, buenas. Hola, mi nombre es Vanessa. Yo os estoy hablando desde Galicia. Lo primero que quería deciros antes que me lié con el micro es que os envío mucho ánimo a todos los valencianos por toda la situación que estáis pasando y lo que sí daros muchas fuerzas también porque la elección de idioma es muy importante para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Todos los niños que tienen dificultades de aprendizaje, el andar jugando con las lenguas, para ellos implica muchísima confusión, ya no solo a la hora de leer, escribir y comprender textos, sino que les genera muchísimas veces problemas de dislexia, que no son que sean dislexias genéticas pero bueno, que las dislexias sí aparecen muchas veces por estas dificultades que tienen los niños con los idiomas. Tú eres Por eso soy docente. profesora, sí, de educación especial y muchos casos que me encuentro a diario es eso, la dificultad que tienen con los idiomas, porque al menos el tema que tenemos en Galicia es que el gallego que se está implantando en las aulas no es el gallego que hablan las personas gallegohablantes, es un gallego que están inventando y que a niños pues de lo que son las zonas rurales aquí en Galicia les genera una confusión gramatical, lingüística, lectoescritora tremenda. O sea, Entonces, perdona que te interrumpa. O sea, tú lo que nos estás diciendo es que a causa de la problemática de no estudiar en la lengua de tu casa de verdad, eso está generando problemas como la dislexia. ¿Es lo que quieres decir? ¿Quieres decir que si ese niño hubiera aprendido en su lengua materna, no sería disléxico? ¿Es eso? ¿Te he entendido mal? No es que no sea disléxico, pero que le ahorraría muchísimos problemas a la hora de tener trastornos del lenguaje. Exacto. Trastornos que, a ver, que no es que sea un síndrome ni nada de esto, pero sí es de verdad que muchísimas dificultades lectoescritoras, y la dislexia es una de ellas,
salen a la luz por estas dificultades de escoger el idioma. Es que mira, es increíble que tú tengas que compartir profesión con gentuza que les está diciendo a los chiquillos y a sus padres que cojan la otra lengua porque a ellos les interesa más, porque es lo que les están diciendo en el fondo. O sea, estas cosas tan importantes que tienen que saber, porque cualquier persona que se forme para educar a niños pequeños, estas cosas las sabe. A ver, vamos a ver, ¿qué estudian en las facultades? Pues entre otras cosas, estas. O sea que lo saben, pero son malos, como la peste, es que son como la cicuta de malos. Yo me pongo enferma, ¿verdad? Porque tener personal formado en una lengua como el español y quitársela a los niños y que tengamos a profesores haciendo estas cosas y los equipos directivos y las asociaciones de padres que encima nos ponen a nosotros como fuéramos los raros de la película, que ya es el colmo. Pues te agradezco mucho tu comentario porque sí que son conscientes de eso. Claro que sí, porque viniendo de un lugar donde esto ya se ha padecido y lleva tiempo funcionando, tiene mucho valor tu comentario y yo quiero que la gente pues lo tenga en cuenta y que le haga reflexionar. Y que cuando hable con otro papá que dice, bueno, es igual, a mí lo que me importa es que no haya lío, pues que le diga, mira, es que tu obligación es pasar por el lío si se trata del bienestar de tu hijo. Vale. Yo, sobre todo, os lo digo por los niños que tienen dificultades de aprendizaje, que se le van a unir más complicaciones, que puede que no sea una dislexia real, pero sí van a tener los síntomas de la dislexia. No sé si me expliqué bien. Exactamente, sí, te entendimos perfectamente. Entonces, de todos modos, tengan problemas o no, no cabe duda de que un niño aprende mucho más rápido a leer y escribir en su idioma. Y después le es más fácil aprender a leer y escribir en otro idioma. Sí, es decir, una vez tengan el primero asentado. Exactamente, efectivamente. Y respecto a lo que comentabas antes de lo que habían hecho en Galicia a la hora de cambiar las lenguas de matemáticas y física y química a coñecemento do medio, como le llaman aquí, también uno de los motivos fue por el fracaso en las matemáticas. El fracaso en las matemáticas al impartir. Se cortó. Bueno, yo creo que le entendimos. Nada, que ¿me escucháis ahora? Que nada, sí. decía que el cambio de matemáticas y física y química a español y no en gallego fue debido al fracaso que tenía esa materia. Yo ahí no estaría tan segura, porque eso yo lo viví muy de cerca y yo te aseguro que los nacionalistas van locos por solo de pensar que conocimiento medio se podía dar en otra lengua. Eso los ponía de los nervios. No, pero el fracaso en matemáticas también estuvo ahí. Lo que está claro es que todas las asignaturas las aprendería mejor en su idioma. Vamos a ver, es que es algo... Cuando alguien compra un aparato para casa, ¿a dónde se le va la vista al ver las instrucciones? Pues eso. ¿Por qué le vamos a poner dificultades añadidas a los estudiantes? En fin, el idioma lo aprenden con el montonazo de horas que estudian la otra asignatura como lengua, pero si lo estudian desde que son pequeñitos, para tener un título y para que sobra, o sea, es que no les hace falta estudiar en ese idioma. ¿De acuerdo? Y después, bueno, pues no sé si habréis visto una entrevista que tenemos nosotros en la web, la que hablaba con un experto en estos temas hace poco, y hablábamos de lo que es el semilingüismo. Cuando tú vives en una comunidad donde hay dos lenguas romances, tú puedes llevar una vida perfectamente normal hablando en español y la otra persona en valenciano. Os vais a entender. No hay por qué conocer las dos lenguas al mismo nivel. Eso es otra falacia. ¿Por qué tienen que aprender? Y aparte que es imposible. ¿Cómo calibras eso? En fin, bueno, podríamos estar hablando toda la noche de esto, ¿verdad? Pues si ya no hay más intervenciones, lo dejamos aquí, si os parece. Una pregunta. Sí. Gloria, sí. Yo antes de Navidad en mi colegio hubo una reunión y en cuanto a la votación, se planteó la idea de que si un padre votaba la opción de valenciano y la madre castellano, ese voto quedaba directamente anulado. No sé si sabéis algo al respecto. Pues mira, yo eso sí que lo pensé, pero supongo que los padres tendrán que ponerse de acuerdo y ocurrirá, pues como ocurre con tantas cosas, pues si el niño hace la primera comunión o no, si el niño, es decir, hay muchas situaciones en el caso de parejas que
que no viven juntas, pues que tienen que decidir algo importante en la vida de su hijo y, hombre, lo ideal es que se adopte una decisión de común acuerdo, pero cuando eso no es así, pues ocurre otras instancias y a lo mejor en este caso, pues en algunas familias, pues también va a ocurrir. Lo que está claro es que la administración dice que es un voto por niño. Votan uno y votan otro, pero el voto tiene que ser el mismo. Es decir, no se puede duplicar, tiene que haber uno solo. Supongo que arbitrarán algún sistema para arreglar eso. Claro, por eso os digo que esta ley está un poco en pañales y a partir de ahora tendrán que pulirla, porque aquí queda mucho por pulir. Muchas gracias, Gloria. A vosotros. Buenas noches. Si se me permite una cosa rápida, yo esta tarde he estado en una reunión, yo soy de Mislata, que nos ha propuesto el APA. También he de decir que ha pasado esta información de Hablamos Español, o sea, yo le he facilitado el han pasado, o sea que el colegio está informado. Era Familias por el Valenciano. Familias por el Valencia o algo así. Sí. Han comentado lo de los votos, que bueno, la reunión ha sido muy desagradable para mí, muy sectaria, muy exaltada, y se han quejado, había gente muy joven, la verdad creo que los de padres de 50 como yo habíamos pocos, y bueno, la gente más joven enseguida han metido la política, tal, y se ha comentado este tema, el de los dos padres tienen que estar de acuerdo. Entonces la gente ha empezado a decir de todo, que no pensaban en las familias, que se pensaba más en las familias que el padre o la madre, bueno, de todo. El voto, si no es está de acuerdo padre y madre, no es válido, nos han dicho. No, eso sí. Además está clarísimo en la ley. Es un voto por niño, porque si no, claro, imagina, no sería posible. Tiene que haber un acuerdo. Vale. Sí, no entiendo. Me preocupa porque nos han dicho que el voto tiene que ser telemático. En el colegio de mis hijos, la mayoría de padres son extranjeros y con unos niveles de educación muy precario. Entonces, a mí eso me preocupa. Primero, que les llegue la información y segundo, que sepan hacerlo. Nos han dicho que los colegios van a poder ir a los colegios y hacer el voto desde allí. Yo no sé si vosotros, bueno, yo sé la asociación un poco cómo funciona y tampoco tienen los medios, pero sería importante que pudiésemos hacer algún tipo de infografía, porque ya digo que esta asociación, por ejemplo, de Familias por el Valenciano, ha hecho infografía, nos han dicho hasta en kundú. O sea, la han traducido no sé cuántos idiomas para que llegue a todo el mundo. Entonces, pues no te preocupes, que pásanos los idiomas y nosotros la vamos a traducir a todos los que sea posible. Claro, es que yo lo que quiero es ver de qué manera podemos hacer llegar a las familias, porque que yo mande un mensaje en el grupo de WhatsApp va a servir de un mensaje particular. Yo hoy sí que he mandado lo vuestro con vuestro logo, que se iba a hacer un streaming, que tal. A nivel particular esta información se pierde, incluso piensan que eres facha, la verdad, lo voy a decir así. Algunos padres eso, otros que eres una friki, otros que tal. Claro, es el mundo al revés. Y es el mundo al revés. No os digo lo que he oído en la reunión de hoy. Primero que nos iban a caer en una clase todos los niños problemáticos, porque como la elección de los niños iba a ser como la admisión, puntos por hermanos, puntos por discapacidad, puntos por tal, y de así se iba a desempatar, con lo cual las clases iban a haber clases con un montón de niños problemáticos. Que los niños no iban a poder estar con sus amiguitos, la salsa de llibres, bueno, todo lo que habéis contado un poco. O sea, que no iban a poder ir en excursiones unos con otros. Mis hijos han ido en línea castellano y valenciano, que yo tengo una hija de 20 años y ha ido, tengo otro más pequeño, y ha ido con sus amigos de castellano y de valenciano, no había ningún problema. Y el recreo y todo. Lo que pasa es que esta gente son como son. Hay un centro, no quiero que se me olvide, hubo un centro que incluso les dijeron que, claro, que si votaban español, pues que entonces que iban a venir muchos inmigrantes. Entonces, para no estar con ellos inmigrantes, pues que era mejor que votaran valenciano. O sea, el valenciano asociado a la raza aria, poco menos. Sí. Mi hija, que ya digo, es más mayor y su primer año era la única niña española de 20. Yo estaba súper orgullosa, no tenía ningún problema, pero sí que me decían que mi hija, fíjate, has elegido el castellano, va con toda la morralla, va con lo peor. O sea, son así. Es que son así y es lo triste. ¿Sabes la pena? Yo hace poco, pues hará 2 semanas, le mandé un mensaje a consejería. Le dije, mire, nosotros
podemos desgañitarnos todo lo que queramos, pero ustedes tienen una fuerza y unos medios que nosotros no tenemos. ¿Por qué no lo usan para informar? Yo ya no le pedía yo ya no le estaba pidiendo que hablaran como hablamos nosotros, simplemente que informaran con la verdad, que explicaran cómo era la ley y que facilitaran pues el sistema. Pues no lo han hecho. Con lo fácil que sería. O sea, ellos mandan un mensaje al centro y dicen, manden esta circular a los padres y les llega. Pues no lo han querido hacer. Entonces vamos a tener que organizarnos de la mejor manera posible, pero es complicado, ¿eh? He de decir que esta asociación, una de sus reivindicaciones era que estábamos los padres desinformados. O sea, un poco lo mismo que pensamos nosotros, lo piensan ellos. Y antes de que se me olvide, que es un poco lo que os quería preguntar, que es que al final mi marido y yo nos hemos ido, en unas cuantas familias nos hemos ido porque la cosa estaba poniéndose ya desagradable. Pero sí que lo último que han dicho, mientras estábamos allí, que iban a poner mesas dentro de los colegios informativas. ¿Eso lo pueden hacer? ¿Ponerse dentro del colegio a informar? Lo están haciendo ya. Si ya hay colegios en los que ponen la mesita, ya tenemos fotos. Y se las hemos mandado a consejería y ni caso. Si es que, es que yo no lo veo claro eso. No, pues claro que no lo deberían hacer. Por supuesto que eso no puede ser legal. ¿Cómo va a ser legal que en una votación tú estés? ¿Qué pasa? ¿Que hay campaña electoral? Pues hay campaña electoral, hagámosla todos y habrán ustedes los centros que son públicos, a esta gente y también a nosotros, que también podemos ir un día allí y repartir folletos, ¿verdad? Claro. Yo sí, desde luego, si lo hacen en el colegio de mis hijos me voy a quejar. Pero mira, os lo trasladaré. Por supuesto, también. Pero mira, fíjate qué importante lo que has dicho, que unas cuantas familias se han levantado. Sí, si se han levantado, bueno, si se han marchado algunas, hay un porcentaje que se ha quedado sentada, pero tampoco estaba de acuerdo, porque no todo el mundo es capaz de levantarse y que lo vean marcharse. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que os decía antes, que han hecho creer a la gente que los que eligen español son los raros. Y no es verdad. Sois muchísimos. Solo hay que despertar a esa gente para hacer que se mentalicen de que no van a ser sus hijos los raros por votar español. Pero una cosa que me ha un poco molestado incluso es que habían representantes del ayuntamiento en la primera fila. O sea, los concejales, sí, en Mislata estaban en la primera fila. En Mislata tuvimos una pelotera nosotros con un ayuntamiento por una normativa que quería aprobar y tengo que decir que el concejal del PP fue el peor. Sí. Ese señor, pues es así, o sea, es una vergüenza. Sí. Es una pena no haberle hecho una foto, mujer. Y lo ponemos ahí en el hombre. ¿Qué haces aquí? Ay, de verdad. Correcto. Muchas gracias por vuestra atención. A ti. Gracias. Bueno, Isra, tú dirás. Yo creo que en algún momento tendrás que cerrar, Gloria. Bueno, pues vamos despidiendo. Bueno, esto lo vamos a colgar en redes, hay que difundirlo, ¿vale? Para que mucha gente se entere. Y de aquí a que sea la votación, por favor, cualquier cosa, contádnosla. A través del grupo de Telegram, que ahora estáis ahí, ya veis que no se puede mandar mensajes, pero pondremos ahí un teléfono y un correo para que vosotros cualquier incidencia nos la hagáis saber. Haced fotos de todo lo que veáis. El acceso a prensa no es como el de antes, porque ya os digo que nosotros somos los rebeldes, pero hay muchas maneras de hacer llegar esta información. Utilizad todos los medios a vuestro alcance y no os calléis. Cuando en la puerta del cole alguien diga, decidlo. ¿Por qué vas a votar una lengua diferente de la de tu hijo? ¿Tú sabes el daño que le puedes hacer? Te voy a mandar información por WhatsApp y le largáis el vídeo. Vale, bueno. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y eso, no bajemos la guardia. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano. ¿De acuerdo? Pues de nuevo muchas gracias y buenas noches. Y por último, las familias que tengan hijos valenciano hablantes deben escoger valenciano. Sobre todo para los más pequeñitos, para que aprendan a leer y escribir en valenciano y para que la primera enseñanza sea en su idioma. Nosotros eso siempre lo defenderemos, siempre. Pero también queremos que se defienda los derechos de nuestros hijos, que también tienen derechos lingüísticos y que en cualquier otro país se respetarían sin necesidad de que tuviéramos que pasar por todas estas fatigas. Buenas noches y un abrazo a todos.